Hola, estamos por iniciar una nueva entrevista en nuestro ciclo, entrevistas con personas que hacen. Para los que no me conocen, yo soy Eduardo Press, acompañado de mi socia Sofía Florín, y tenemos de invitado a Gustavo Neer, quien ahora nos va a contar por qué lo hemos invitado. Vamos a decir nosotros por qué lo hemos invitado. Gustavo Ner es pertenece a una empresa familiar, es segunda generación de una empresa familiar, y además, por lo que hemos conversado y lo que sabemos de él, ha sido un emprendedor dentro de su propia empresa, porque le ha dado un giro, creemos, interesante y que vale la pena que nos cuente y nos comente, no solamente para los que tienen una empresa familiar y participan y viven en una empresa familiar, sino también para los emprendedores. Se puede ser emprendedor dentro de la propia empresa, aunque no sea propia, digamos, trabajadores, gente que trabaja en empresas, puedes hacer su propio emprendimiento si los dejan y si las autoridades de los de arriba los permiten. Gustavo, nosotros habitualmente comenzamos estas entrevistas con la única pregunta que tenemos preparada, que es, vos, ¿qué edad tenés? No, esta no es la pregunta. ¿Qué edad tenés en este momento? 50, Tengo 49 años recién cumplidos el cuarenta y viernes. nueve años recién. Ah, bueno, felicidades. Muchas gracias. Se sobrevive, ¿eh? Bien. Sí, Como diría mi abuela, teniendo buena salud, se sobrevive. Gustavo, eh, vos has crecido, me imagino yo, en ambiente que es el de una empresa familiar. así es. Pero más allá de esa inserción, cuando eras chiquito, ¿eh? ¿Qué pensabas que ibas a hacer de tu vida? ¿Cómo te imaginabas tu vida? Eh, Qué buena pregunta. Si bien de chiquito yo ya acompañaba a mi padre a talleres y yo ya empezaba a ver qué es lo que hacía mi papá cuando se iba de casa todas las mañanas, Aclarar, porque por ahí no todo el mundo sabe. ¿Qué hacía tu papá? mi papá, bueno, fue el fundador de Peter Kent. Él empezó haciendo pequeñas cantidades de carteras, logró poner un primer local y con el tiempo fue creciendo, incorporando cada vez más productos, todo lo que tenía que Va, ver con pero marroquinería, volvamos cuero. a cuando vos lo acompañabas. Y cuando yo lo acompañaba, tuve mis primeros contactos con lo que era, bueno, los talleres, la gente que estaba en los talleres y que era la que sabía hacer esto, construir las carteras. Mi papá no sabía hacer carteras con sus manos, lo que sabía era lo que le gustaba. Y él transmitía su gusto y sus particularidades, esos detalles, y el taller lograba construir lo que él quería. Y yo empecé a familiarizarme con cueros, con hilos, con herrajes, con combinaciones de colores, con materiales, con los procesos. Y si bien me gustaba, cuando era pequeño no tenía la intención de ser parte de esto. Mis inclinaciones iban más por ahí, por los autos, por... A medida que fui creciendo me di cuenta que el diseño era lo que me gustaba, pero no particularmente de calzado, de indumentaria o de accesorios, sino que lo que más me gustaba eran los autos. ¿Qué cosa de los autos? El Cómo te diseño, lo imaginabas? Ah, me gustaba, a mí me gustaban dos partes de los autos. Manejarlos, me hubiera gustado ser tester de Fórmula 1 o alguna cosa así. Obviamente nunca llegué ni cerca. Y después el diseño, las distintas soluciones que iban encontrando distintos diseñadores para lograr lo que estaban buscando en sus diseños. Y eso me apasionaba mucho. ¿qué te pasó que no te quedaste? ¿Por qué no seguiste esa línea? Si bien intenté seguirla, yo estudié diseño industrial, Ah, en la UBA y después estudié diseño gráfico en otra universidad. Ese pensé que iba a ser mi primer acercamiento a lo que era el mundo del automovilismo, del diseño automotriz, pero obviamente el diseño de autos está relegado a muy pocas personas alrededor del mundo, son muy pocos los que llegan. Y bueno, el camino me fue desviando un poco de ahí. Empecé a encontrar la pasión en el diseño puro, digamos, no necesariamente de autos, sino de los objetos en sí. Y fue eso lo que me acercó por ahí un poco más después a la empresa familiar, cuando pude empezar a aplicar mis conocimientos en el diseño de productos. y te pregunto, Gustavo, esta transición, ¿la sentiste, fue dolorosa, digamos, lo sentiste como un renunciamiento?
en realidad fue una transición donde te atrajo más otra cosa y no sentiste tanto que perdiste. ¿Cómo ese asunto A ver, te encontraste con un inconveniente con los autos, ¿no? Porque diseñar autos es fantástico, pero después, ¿qué haces con eso, no? Perdón, y también me gustaría sumar otro dato de a qué edad fue que vos terminaste metiéndote en la empresa familiar, para saber. bueno, yo tuve como, a ver, vamos a separar las preguntas, así puedo contestar las dos. Dale, Con el tema de sí. los autos, en la Argentina la realidad es que no había diseño automotriz, el diseño era siempre importado. Las grandes marcas diseñaban en sus casas matrices, en Italia, en Alemania o donde fuera, en Japón. Y después los diseños eran importados para acá, y a lo sumo en Córdoba se podían fabricar algunas marcas, lo mismo con otras marcas, Ford en provincia de Buenos Aires, pero no había diseño de autos acá. Con lo cual era muy distante. Yo de querer seguir con eso iba a tener que, bueno, asumir la realidad de tener que viajar a algún otro país del mundo y terminar mis estudios en otro lado. Y la verdad que no tenía esa intención. A mí me gustaba la idea de quedarme en Argentina y hacer algo acá, ¿no? De irme y tener que alejarme de mis seres queridos, amigos, etcétera. Bien, Y pero sí. con respecto a la segunda pregunta, yo ya antes de terminar el secundario empecé a venir a la empresa, pero para hacer todo tipo de tareas. Bueno, mi padre quería que nosotros empezáramos de abajo, no le gustaba esa idea de que sí, vení como sos hijo, vas a ser gerente de... No, yo empecé yendo al banco, preparando café, haciendo cadetería, solucionando pequeños problemas en los locales, pero no fue desde el principio que yo ingresé en un área gerencial. Y cuando decís Después de nosotros, ¿a quiénes te referís? yo tengo un hermano con el cual me llevo un año y una hermana a la que le llevo 3 años. Yo soy el mayor. Eh, Sí, y trabajan y los tres en la en empresa. este momento no, en este momento solo trabajamos mi hermana, la menor, y yo. Mi hermano, Ajá. hace 8 o 10 años, decidió abrirse de la empresa. Él era el que tenía la personalidad más similar a la de mi padre, por el cual chocaba más con él. Y en algún Ajá. momento dijo, me abro, yo no quiero seguir con esto, y así lo hizo, y por suerte hoy le va muy bien en lo que hace. Y sí, y entonces, ¿vos cómo hiciste? Y bueno, después de esa primera etapa donde yo venía por ahí a las tardes después del colegio o en el verano para reemplazar a alguna persona de administración haciendo tarea más repetitiva por ahí, cargar facturas o tarjetas de crédito, y en un momento dije, esto no me gusta, me aburre, quiero probar algo mío. Me fui de la empresa y estuve durante varios años haciendo proyectos que eran míos, desde un proyecto de una plataforma de comercio electrónico para el mercado de la construcción, que fue en la época de las .com, bueno, Y, que se empezó a inflar, inflar, inflar y de terminó explotando. y de la construcción también. Vamos, hubo. Sí, ahí bueno, yo lo estaba haciendo con un amigo, él estaba estudiando arquitectura, yo diseño industrial, pero teníamos en común esto de interesarnos por todo lo que era la parte de las páginas web, las plataformas. Habíamos creado un proyecto que era muy ambicioso, logramos contactarnos con algunas empresas de tecnología que empezaron a apoyarnos, empezamos a hacer rondas de negocios para ver si conseguíamos capital para poder hacer crecer el proyecto. Bueno, finalmente explotaron las .com en el año 2000, 2001 y nuestro proyecto con ellas, quedó Perdón, cuando vos todo... decís explotaron, Bueno, hay, fue la época hay dos opciones, o crecieron o se hicieron pelota, digamos. ¿A qué te referís con explotar? la nuestra no logró crecer, logramos unas pequeñas inversiones al comienzo, en la época semillero que se le dice de las .com, pero no logramos pasar de ahí, empezaron a haber proyectos similares que tenían mejor financiación, porque quizá tenían otros capitales detrás, y el proyecto nuestro fue apagándose de a poco y tuvimos que cerrar, digamos, la Y idea vos, quedó en la nada. digamos, porque nos interesa esto, ¿cómo lo viviste? ¿Eso, cómo lo superaste? ¿Cómo lo metabolizaste? No sé, ¿fue una frustración? ¿Lo Fue tomaste una como... frustración, pero fue un gran aprendizaje. Fue mi primer contacto con el mundo de los negocios, de reunirme con gente realmente importante, en oficinas importantes, en edificios importantes, donde teníamos que contar de la mejor manera y de la manera más concisa posible nuestro proyecto para tratar de tentar a terceros de que se quieran involucrar en el proyecto. Al principio fue con familiares y amigos de nuestros padres, pero después ya empezamos a asistir a empresas de nivel, como eran, no sé, Barugel Azulay, Intel, y otras empresas grandes que nos abrían las puertas para que, escuchar nuestro que, proyecto. que también desaparecieron ya?
que también muchos desaparecieron. Sí. Y después, bueno, empezar a asistir a reuniones en donde participaban otras empresas.com y donde compartíamos información. Fue una etapa muy interesante, de mucho aprendizaje. Obviamente, cuando el proyecto se apagó, fue de frustración, pero me impulsó a hacer otros proyectos después. Muchos no funcionaron, algunos sí. Y después de haber hecho varios proyectos distintos en distintos rubros, porque después de esta empresa, de esta plataforma de comercio electrónico, con todo lo que había aprendido y la información que había adquirido, además, en paralelo con el proyecto de la plataforma, decidí meterme en la carrera de diseño, instalación y mantenimiento de redes en la UTN, que también aprendí mucho. Me recibí. Y a partir de ahí empecé con un proyecto de instalación de redes en edificios de departamentos donde compartieran el enlace, internet, compartido entre todo el edificio. Estoy hablando hace más de 20 años atrás, Ajá. donde todavía no, Vos cada cuando casa no tenía. hablas de redes virtuales, no cables. Hablo de, no, de redes de cables y virtuales. Todavía no Ah, existía el internet inalámbrico. Y ajá, lo que yo le proponía al consorcio del edificio era hacer una instalación de una red de cableado físico en todo el edificio con un servidor, y ese servidor le iba a dar soluciones a los distintos propietarios, como ser compartir video, que se pudiesen poner distintos DVDs y todos los departamentos podían acceder a las películas y que se fuesen cambiando semanalmente, es o pools de compra para como verdulería. un Netflix propio del Sí, todavía no consorcio. existía Netflix, Sí, pero ya era todo sé, para el consorcio. Entonces el claro. consorcio compartía un montón de servicios, objetos perdidos, compra y venta de cosas, poder llamar a la verdulería, que ya existían las empresas de entrega de verdulería, y hacer pools de compra para bajar los costos, y así un Ajá. montón de servicios. Era muy interesante el proyecto, se llamaba eNeighbors, vecinos electrónicos. Pero bueno, ahí también tuve un pequeño crecimiento, empezaron a llamarme de torres importantes, pero después aparecieron competencias que no cobraban la instalación porque tenían una espalda mucho más grande que la mía, que lo estaba haciendo todo a pulmón. Bueno, ese proyecto también fracasó, pero cada uno de mis proyectos fueron construyendo un montón de conocimientos y de experiencias que después me sirvieron para finalmente, supongo, lo que soy hoy. Si yo no te entendí mal, o sea, si entendí bien, pareciera ser que vos sos una persona con muchísimas ideas, pero con con pocos inversores, digamos, Y sí, en mis comienzos sí. vos crees que, te faltó, o si hubieras tenido inversores, alguno de estos proyectos hubiera sido más exitoso de lo que fue? A ver, yo creo que en algunos casos sí fue un tema de la falta de inversión, y en otros fueron haber entrado quizá en momentos donde los cambios se generaban muy rápidamente, como por ejemplo el proyecto de las redes en edificios, donde Claro, al poco tiempo nació la internet inalámbrica y y mi claro, proyecto pasó a ser caduco. claro. O bueno, el streaming a través de internet evolucionó todo tan rápido que proyectos que hubieran sido muy buenos aún se hubiese logrado avanzar, se hubiesen terminado rápidamente, porque Igual, después la claro. gente hubiese adquirido todos estos avances tecnológicos muy rápidamente. Pero bueno, es el riesgo de la tecnología, ¿no? En Este, este proceso, vos, Sofi, querías, Sí, quería hacer una pregunta, pero dale, hago dale. así y no me olvido. Bueno, No, 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 pregunté y yo no me olvido. eh, en este proceso, ¿vos ibas recibiendo presión desde la empresa familiar para que te incorporaras a la empresa familiar o te sentías libre de hacer lo que estabas haciendo, digamos? no, reconozco que me siento bastante libre, incluso, bueno, como yo no tenía ingresos en ese momento, mis padres, la verdad es que me dieron un apoyo muy importante que de otra manera no hubiese podido llevar adelante mis proyectos. Me apoyaban siempre, podían ser más o menos críticos dependiendo del proyecto, pero me apoyaron. Uno de los que sí funcionó tuvo que ver con comida, por ejemplo. Yo un tiempo después que empecé a salir con una chica que era nutricionista, ideamos todo un proyecto para vender comida a domicilio en viandas con las calorías contadas, donde las entregábamos a domicilio y ayudábamos a la gente a tener un mejor peso o reducir por ahí excesos de peso.
Este, y eso nos ayudó, eso fue en 2 vías, porque yo bajé de peso al tener ese proyecto, porque yo no podía vender algo que no se viese representado en mí. Yo siempre había sido gordito como ahora, más, menos, pero nunca fui una persona flaca, esbelta. Y cuando tuve este proyecto, la verdad que fue el momento en que más flaco estuve y la gente al verme que estaba mejor de lo que era normalmente, bueno, ese proyecto funcionó, logramos crecer, alquilar una oficina, tomar personal, y llegamos a tener muchos clientes. Ahí el problema fue que después me terminé separando de esta chica y bueno, el proyecto hubo que desmenuzarlo porque no daba seguir trabajando juntos, no había terminado en las mejores condiciones la relación. Bueno, entonces que hay experiencias, nosotros trabajamos hace muchísimos años con empresas familiares de matrimonios que son socios, digamos, en una empresa familiar, que se divorcian y descubren que pueden trabajar mucho mejor sin ser esposos que siendo esposos Diciéndolo. y se sostienen y mantienen bien la empresa, ¿no? Y entonces, Sofi, tu pregunta, Sí, a ver, de toda esa época, ¿no? Porque si ponemos una línea divisoria entre antes de la empresa familiar y post empresa familiar, ¿sí? Habilidades blandas, ¿crees? Yo voy a hacer un top 3 pero pueden ser el top que vos quieras. ¿Y 3 habilidades blandas sentís que fueron fundamentales aprenderlas en esos años de proyectos para poder hoy pararte desde un lugar distinto frente a los desafíos de la empresa familiar? Bien, sí, eh, aprendí mucho más que tres. Supongo que si tuviese que nombrar tres en particular serían la resiliencia. Creo que los fracasos hicieron que sea mucho más resiliente y hoy, cuando se presentan problemas de mayor o menor gravedad en la empresa, no suelo ahogarme en el vaso de agua, sino, bueno, había una frase que me gustaba mucho que es no te enamores del problema, enamórate de la solución. Y es lo que intento hacer. O sea, los problemas se van a presentar siempre, de una u otra índole, y me parece que el secreto está en no quedarse enroscado en el problema, sino en buscar posibles soluciones. Y después, bueno, entre las una, dos, cinco soluciones que se te ocurran, decir, bueno, esta es mejor por esto, esta es mejor por lo otro, eh, cuantificar cuál va a ser la mejor y tratar de avanzar en ese sentido. Eso creo que es uno de los mayores aprendizajes que me dieron tantos fracasos, o la solución de tantos problemas a lo largo de lo que, bueno, hoy llamo mi trayectoria laboral. Em, Después otra cosa que aprendí fue a hablar con la gente. Eso me ayudó mucho, todas estas presentaciones a distintos inversores o posibles inversores, en donde vos les estás diciendo que crean en vos frente a algo que todavía no está materializado. Hoy no tengo tanto ese problema, por llamarlo de alguna manera, porque obviamente los diseños que hago se terminan materializando, pero sí tengo que convencer quizás a, bueno, al del taller para que confíe en que el producto va a ser interesante y que la solución que a mí se me ocurrió distinta por ahí, para mí es muy importante la diferenciación, con lo cual siempre estoy buscando maneras distintas de hacer las cosas y muchas veces tengo que convencer a los que trabajan junto a mí para que crean en esta manera distinta de hacer las cosas cuando vienen haciéndolas hace 40 años de la misma manera. Eso también creo que fue un gran aprendizaje. Y quizás si tuviese que poner en el tercer lugar del podio otro aprendizaje, sería, em, yo antes me enamoraba por ahí un poco más de mis diseños o de mis proyectos, y hoy soy un poco más dócil en ese sentido. O sea, obviamente me enamoro de mis proyectos, por eso pongo tanto énfasis en llevarlos adelante, pero esto por ahí está muy en contacto con el de la frustración, en no frustrarme si algo no llega a materializarse como yo lo esperaba, o si se materializa como yo esperaba y después no se vende, que también es una gran opción. Cuando me preguntaban a mí cuál era el modelo de la empresa que más me gustaba, yo decía el que más se vende. Cuando era más joven, yo pretendía que, como a mí me gustaba por ciertas o cuales características, un producto se iba a vender muy bien y después la realidad te sienta un cachetazo y te dice, no, a la gente le gusta más esto. Y yo decía, no entiendo qué es lo que les gusta, pero claro, pero sí, bienvenido Qué mal sea. gusto que tienen mis clientes, ¿cómo les gusta esto? Y está bien. otra Uno pregunta aprende también mucho de que se eso. me totalmente, y esto de
esto me parece súper importante, no enamorarse del problema, sino de las soluciones, y entender que lo que a uno también le parece que es genial, a otro por ahí, ¿no? Pero hay algo que vos viste de los modelos, ¿no? Como esto de los diseños. Edu tiene un libro, Psicología de las Organizaciones, si no me equivoco, Edu, que es su long seller, ¿no? Es un libro que se vende a lo largo de los años. ¿Hace cuántos años lo sacaste? ¿25? 20. 20 años, y es un libro que se sigue vendiendo. Obviamente, para ahí no es que se venden 50, digamos, ¿no? Pero es algo que se venden constantemente a lo largo del tiempo. ¿Ustedes tienen algún producto así, alguno que digas, este es el que se vende siempre? No importa si son pocos o muchos, pero siempre hay una venta de esto. Mira, bueno, como creo que en todos los rubros, en todas las empresas tienen, viste que está ya tradicionalmente esto del producto estrella, el producto vaca lechera, y ahora no me acuerdo cuáles eran los otros dos, pero nosotros tenemos modelos que ya tienen más de 20 años, que por ahí han sufrido algún restyling, alguna renovación o algún cambio, pero que se siguen vendiendo. Y puede ser que no estén por ahí en el top 5 de ventas, pero que siguen Mm, estando dentro del top 15 o el top 10. Entonces yo tengo algunos clásicos que los sigo haciendo, cada tanto les meto una renovación en cuanto al material, obviamente los colores todas las temporadas, y después voy haciendo modelos nuevos todas las temporadas y hay algunos modelos que por ahí van cayendo en el olvido y que los dejo de producir. Pero sí, hay modelos que son de la época de cuando estaba todavía mi padre, que son diseño de él y que algunos han sufrido modificaciones por mí y otros que no, que están exactamente igual que como se vendían hace 20 años y se siguen vendiendo. Ujú. Y vos hablaste en pasado de tu papá. Eh, no sé si lo hablamos en alguna oportunidad. ¿Tu papá no está al frente de la empresa? ¿Falleció? No me Mi padre ubico. falleció en Ah, el falleció. 2019. Ah, hace unos años ya. ¿Y, Sí. y vos quedaste al frente de la empresa? Sí, finalmente fue formalmente dicho en palabras, pero mi padre venía enfermo ya hacía bastantes años, a medida que fue avanzando su enfermedad, él tenía una enfermedad respiratoria que cada vez iba avanzando un poco más y cada vez le ponía más limitaciones. Llegó un momento en que ya no podía venir a la oficina y estaba más en su casa o en los médicos que en la oficina. Y yo fui avanzando, fui metiéndome medio de prepo en el área de diseño, que era el área que más le gustaba también a él y el que más celosamente cuidaba. Pero cuando las limitaciones fueron más fuertes, él tuvo que empezar a ceder espacio y yo me fui metiendo cada vez más en ese área para finalmente terminar yo haciendo el director creativo de alguna manera y el que desarrollaba las colecciones temporada a temporada. ¿Podés contarnos un poquitito más esa cosa de prepo? A ver, cuando yo volví a Peter Kent, después de toda esa etapa donde hice proyectos, el de la comida, el de las redes, etcétera, ingresé de vuelta en la empresa, dándome cuenta que en ese momento era algo que yo sí elegía. Yo no quería trabajar en Peter Kent o diseñar carteras porque era lo que mi papá hacía. Y fue por eso que decidí abrirme y hacer mis proyectos. En algún momento volví a sentir esas ganas, esa pasión por lo que hacía mi papá y tuve ganas de volver a ingresar en la empresa, que obviamente de vuelta no me iba a dejar ingresar como gerente de... Y empecé de vuelta, no tan de abajo, ya no servía café, ni tenía que ir al banco o a hacer cadetería, pero tomé a mi mando todo lo que era el área de servicio postventa. Cuando una clienta venía con algún producto que había sufrido algún defecto, ya sea por diseño o por uso. Era como dos grandes áreas que dividíamos las composturas, lo llamábamos nosotros, pero eso me sirvió mucho para aprender sobre la construcción de las carteras, tener que resolver problemas o tener que arreglar un producto ya terminado, pero que tiene que volver al cliente en perfecto estado. Me sirvió mucho como aprendizaje. Ahí aprendí, bueno, desarmar una cartera, resolver el problema perdón, y volver a armarla y que estuviese en las mismas condiciones que estaba cuando había sido vendido, me sirvió muchísimo como aprendizaje. Y a partir de ahí fue donde me fui metiendo
de a poquito en el área de diseño. Cuando yo iba solucionando problemas de productos ya existentes, cuando empezaba el proceso de diseño de la nueva temporada, me empecé a meter de a poquito, dando mi opinión o tratando de ayudar a resolver problemas de diseño que no encontraban solución. Empecé a pasar cada vez más tiempo en los talleres porque me ocupaba de mi área, que eran las composturas o el servicio postventa, pero estaba al lado de lo que era el desarrollo de los nuevos productos. Y de a poquito me fui metiendo sin que fuese algo hablado o decidido con mi padre. Y llegó un momento en que él tuvo que empezar a retirarse y yo empecé a tomar cosas porque no quedaba nadie que las hiciera. El que más conocimiento tenía sobre construcción de carteras era yo, por haber estado de una u otra manera en los talleres, en la curtiembre, con el herrajero, porque yo permanentemente tenía que ir a ver a toda esta gente para solucionar mis problemas de mi área. Y eso me sirvió para ingresar en esta nueva área, que en ningún momento fue algo formal de, bueno, a partir de ahora Gustavo se va a ocupar de cuál o tal tema. No, no había nadie que lo hiciera y la empresa seguía adelante y las temporadas seguían viniendo y bueno, empezamos a resolverlo de esa manera. Como diría mi abuela, mente inquieta. Qué chico inquieto, decía mi abuela, ¿no? Además, porque siempre me había gustado toda la parte de procesos y máquinas. A mí, si bien yo no sé, confieso, yo no sé pasar el hilo por una máquina de coser. No lo sé hacer, nunca me interesó hacerlo, pero sí me encanta verla funcionar y ver cómo los resultados de que una máquina esté mejor, no sé cómo decirlo, alineada, puesta a punto, la inclinación de la Que funcione aguja. bien, claro. Exacto. Entonces, yo no sabía hacerlo, pero sí sabía cómo quería que quede. Entonces, ese tiempo con el maquinista o el tiempo con el que grababa en la curtiembre o el que hacía las terminaciones, todo eso me dio muchos conocimientos que después me sirvieron para poder desarrollar materiales o soluciones constructivas que de otra manera no hubiese podido hacer, porque yo me había metido en áreas donde de otra manera no hubiese podido aprender. Lo que vos decís me lleva a algo que nosotros habitualmente trabajamos, no solamente con empresas familiares, sino en general con las pymes o trabajamos con los hijos, que la virtud de un líder no es que tiene que saber todo, sino que tiene que saber elegir a las personas que saben, ¿no? Entonces, cuando vos hablas, bueno, yo no sé enhebrar, no sé pasar el hilo por una aguja, pero hablaste del tallerista que sí lo sabe hacer y me imagino que habrás buscado un buen El mejor tallerista, el tallerista. mejor tallerista, claro, ¿no? Exacto. Gustavo, vamos a ir cerrando esta entrevista. Realmente escucharte entusiasma porque transmitís todo con, digamos, como que todo lo que hiciste salió, no sé, siempre con entusiasmo, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Siempre, bueno, como dije, trataba de enamorarme de las soluciones y no de los problemas. Y una cosa que me gustaba que mi viejo decía, y la verdad que no lo entendía hasta hace no tanto tiempo, y tengo 49 años, como dije, y creo que no hace mucho comprendí finalmente la profundidad de lo que él decía. Él decía, no hay que hacer lo que uno ama, sino que hay que amar lo que uno hace. Y durante mucho tiempo yo me peleaba con esta frase diciendo, pero yo quiero hacer lo que me gusta, no que me guste lo que hago, porque pero finalmente lo terminé entendiendo. Yo hoy finalmente amo lo que hago. Si bien no es lo que había soñado de chico, que era manejar un Fórmula 1, pero hoy estoy enamorado de lo que hago, me apasiona, no todas las tareas que hago me apasionan, hay momentos en que tengo que discutir con los talleres o pelearme por precios pero la verdad que por lo menos la parte de desarrollar una temporada nueva y finalmente verla en las vidrieras y que a la gente le guste, me sigue apasionando como el primer día. Mira qué bien, digamos, es un brillante cierre, Gustavo. La verdad que Agradezco. Sí, aparte, eh, hermoso escuchar ese amor que vos decís y también creo que a veces en los ámbitos empresariales el amor está como, es una cosa de hippies el amor, ¿viste? En las empresas no entra el amor y me parece que rescatás esto, ¿no? Que es fundamental y primario también, el amor y estar enamorado de lo que uno hace, así que bueno, me encanta este cierre. eh, lo, Bueno, gracias. lo sabemos porque a nosotros nos pasa eso. Somos unos enamorados de nuestro trabajo y de poder que nos ofrece la posibilidad de conocer personas como vos y escucharlos también. Eh, eh, Gracias. Para mí es un placer escucharlos a ustedes también. Gustavo, muchísimas gracias por tu buena disposición.